Buenos días, queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en un programa más, los martes de Salud y Justicia, el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Como siempre nos acompaña todos estos martes el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, y hoy vamos a tener un programa muy interesante, queridos amigos, desconocido para muchos, pero ahorita lo vamos a conocer de la mano del licenciado, medicina defensiva. La medicina defensiva, bienvenido, licenciado, siempre nos trae temas bastante interesantes y desconocidos para nosotros. Gracias por estar aquí. Es mucho gusto estar nuevamente este martes con ustedes, encantado de poder compartir estos temas. Medicina defensiva, ¿a qué se refiere con eso? ¿No suena aquello de te pones a la defensiva? ¿Va por ahí el asunto o de qué se trata? Es un poquito en ese sentido. Bueno, es un fenómeno que se ha visto recientemente, digo ya hace unas décadas, es una respuesta de, sobre todo los prestadores de servicios de salud, hablamos específicamente de los médicos, de ese temor que sienten ya en una relación con sus pacientes, donde el paciente, conocedor de todos sus derechos, donde exige, de acuerdo al conocimiento que también tiene de su enfermedad, de los medicamentos, de los padecimientos, de los diagnósticos, de los tratamientos, le exige más allá al profesional de la salud, y con un afán de defenderse de alguna inconformidad, queja, demanda que le pueda interponer un paciente, pues realiza actos terapéuticos que pudieran no ser ordinarios, como por ejemplo realizar referencias a otros médicos para poderse desentender de un paciente, realizarle estudios complementarios que pudieran resultar innecesarios, simplemente para poder estar más tranquilo, más seguro de sus diagnósticos o tratamientos, o realizarle algunos procedimientos terapéuticos, incluso algunas cirugías que pudieran resultar en ese momento innecesarias, simplemente para evitar una queja o una demanda de parte de el paciente que tienen enfrente. Esto ¿de cuándo data? ¿Tiene mucho tiempo que se acuña este término o cómo nace o por qué nace? Bueno, desde mediados del siglo pasado, Ajá. empieza a verse la transformación de la relación médico-paciente, donde de una relación paternalista, donde la relación derivaba de la confianza, esa relación médico-paciente era estrictamente de confianza, donde el paciente conocía a su médico, conocía a su familia, había una relación más allá de la prestación de los servicios de salud. Empieza a evolucionar masificándose los servicios de salud. El médico, en lugar de atender a los pacientes que ordinariamente atendía, pues empieza a tener que cumplir con cuotas de número de pacientes por día que atender, o se empiezan a masificar los servicios de salud. Esa forma de trabajar que evolucionó vino a cambiar la relación de una relación paternalista a una relación ya de prestador a usuario de servicio de salud, donde el paciente ya ve al médico ya no como una relación humana, donde una relación de beneficencia, donde ya lo ve como una prestación de servicios de salud, donde él tiene derechos y la otra parte tiene obligaciones, y exige en ese sentido que su contraparte, en este caso el médico, pues cumpla con sus deberes y sus obligaciones terapéuticos, diagnósticos, y si no los cumple de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a lo que cree que debería de recibir, entonces empieza la insatisfacción y empiezan los reclamos, y empiezan a crecer los reclamos de los usuarios, de los pacientes en contra de los médicos, y empiezan a demandarlos. Empieza a generarse toda una corriente donde el ejercicio de los derechos de los pacientes empieza a hacerse cada vez más frecuente en quejas, demandas o insatisfacciones. Inicialmente, pues pueden ser directamente en la institución en donde se presta el servicio.
posteriormente ante instancias legales o jurisdiccionales, posteriormente ante medios de comunicación. Entonces, como el paciente tiene muchos elementos o muchas vías de poder canalizar la insatisfacción que tiene de un servicio recibido y empieza a ejercerlos, el médico se empieza a sentir vulnerable, y ante ese temor de que sea demandado, de que sea involucrado, de que sea cuestionado en cuanto a su actuar médico, empieza a tomar medidas que de otra forma no las haría. El médico pues tiene principios científicos y éticos que orientan su práctica médica. Sin embargo, cuando él tiene un temor de poder ser demandado o que pueda su acto médico ponerse al escrutinio de terceros, entonces empieza a tomar medidas preventivas como realizar estudios diagnósticos más allá de lo que su juicio clínico le indicaría en una circunstancia normal, solamente con el afán de protegerse, para que si me demanda, bueno, pues yo pueda tener todos los elementos diagnósticos necesarios para poder demostrar que lo que hice fue lo correcto. Entonces, anteriormente la práctica médica privilegiaba la clínica, es decir, que el médico, conforme a su leal saber y entender, conforme a su experiencia, pues él podía establecer un diagnóstico, podía establecer un tratamiento y cuidar la evolución del paciente, y iba normando su criterio médico conforme a la evolución del paciente. Pero cuando siente ya temor de que el paciente pueda demandarlo, pueda poner en el escrutinio público, legal o mediático sus actos médicos, entonces pues ya tiene que tomar otros actos que de una manera natural no lo haría, como es a lo mejor referirle a otro médico subespecialista o especialista al paciente para que le revise una parte específica del padecimiento que pudiera tener, de mandarle a hacer estudios de alta tecnología que pudieran encarecer los servicios de salud, o de realizarle procedimientos quirúrgicos adelantando el tratamiento que él pudiera hacer inicial, que pudiera ser menos invasivo. Entonces, para no correr con tratamientos que pudieran ser un poco largos, que pudieran ser invasivos, y que el día de mañana pudiera pensar el paciente que el médico no le resolvió el problema de salud que presentaba, entonces pues a lo mejor lo programa de manera inmediata a realizarle un procedimiento quirúrgico a una costa del beneficio del paciente. Ya no piensa tanto en su beneficio, sino piensa más bien en su protección, en cómo le voy a hacer para enfrentar un reclamo o una queja de este paciente. Y entonces empieza a haber fenómenos donde se encarecen los servicios de salud, se saturan también los servicios de alta especialidad, se saturan los servicios de diagnóstico y tratamiento, y empieza a generarse también un efecto indeseable por una situación donde la buena comunicación, donde apegarse a los principios científicos y éticos que orientan la buena práctica médica hubieran evitado. Esto es que sí se convierte como en un círculo. Se convierte en un círculo y de ahí derivan, lo estaba escuchando, muchos de los casos que hemos estado hablando de mala praxis, de daño moral. Todo esto pareciera que viene derivado de aquí. ¿En qué momento se rompe o se cambia este paradigma? ¿A mediados de este siglo, del siglo pasado? Sobre todo, a mediados del siglo pasado empieza. Ajá. Ha ido evolucionando, por supuesto. Evolucionó primero en otros países como en el Reino Unido, donde ha habido estudios, en Estados Unidos, en Canadá, donde ha habido estudios que han podido medir este fenómeno. Es difícil de medir este fenómeno porque pues es obvio que los médicos no van a referir o a reconocer públicamente que realizan una práctica de esta naturaleza, o los servicios de salud es difícil que reconozcan que existe una práctica de esta naturaleza. Entonces, ¿estadísticas hay muy pocas o son...? Pues digamos, es muy difícil que puedan ser
completamente confiables. Se han hecho, por ejemplo, en México, encuestas a los médicos en relación a si utilizan esta práctica, y si se las hace uno abiertas, se obtiene un resultado. Cuando se ha hecho cerradas, por ejemplo, por instituciones como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que ha habido estudios interesantes que ha hecho, sí ha habido hasta el 65% de los médicos que han reconocido haber realizado alguna práctica de medicina defensiva durante su ejercicio profesional. Y bueno, tiene que ver también mucho el tema de que cómo ha venido evolucionando la cultura de la queja o de la demanda médica. Entre más ha crecido la cultura de la queja y la demanda médica, pues se ha encarecido la salud, porque los médicos han tenido que recurrir, por ejemplo, a adquirir seguros de responsabilidad médica que anteriormente pues no tenían. A partir de los 90, por decirlo así, a mediados de los 90, ya se hizo una práctica frecuente que los médicos tuvieran que defenderse de los pacientes, y para ello tener que adquirir un seguro de responsabilidad médica para una eventual defensa que tuvieran que hacerse en caso de verse involucrados en un cuestionamiento por parte de sus pacientes ante algunas instancias, desde institucionales como jurisdiccionales, o incluso hoy en día hasta mediáticas. La facilidad con la que se puede iniciar un tema de carácter legal en contra de un médico, pues es tan amplia, es tan grande, que eso hace que los médicos se sientan muy vulnerables. Los criterios, como lo hemos venido diciendo en las semanas previas, los criterios que ha emitido la Corte en materia de cuando ha analizado casos de prestación de servicios de salud, cuestiones médico-hospitalarias, han sido todos, desde el punto de vista proteccionista hacia el paciente, donde al médico y a las instituciones de salud les ha establecido obligaciones y cargas que no se ven en ninguna otra rama de la industria del comercio, donde al paciente ha habido una especie de paternalismo. Ajá. Y les ha reconocido una calidad sui generis dentro del sistema jurídico, y los ha homologado como a grupos vulnerables, como a grupos de víctimas, y entonces en este sentido les ha dado derechos que ha tutelado nuestro sistema jurídico de manera preponderante que a cualquier otra relación de prestación de servicios, a cualquier otra relación humana de interacción entre un usuario y un prestador de un servicio. Y eso hace que el grupo médico pues realmente hoy en día se encuentre muy vulnerable. Ha hecho que surjan fenómenos como que los abogados que se habían dedicado en algún momento a defender a los médicos o a los pacientes, o asesorarlos y representarlos, o ser los abogados de las instituciones de salud, de pública o de seguridad social, pues vean que hoy en día los prestadores de salud están muy vulnerables, y entonces pues se cambian de bando y empiezan, después de haber defendido y conocido y haberles confiado todos los secretos, por decir así, Ajá. de su práctica médica, pues ahora los utilizan en contra de los propios médicos y los prestadores de servicios de salud, y por eso hace todavía más vulnerable a los médicos. Hemos conocido fenómenos que se han dado donde gente, coyotes, llamémosle así, o algunas personas se ponen en las puertas de los hospitales, donde van a los servicios de urgencias, a las terapias intensivas, y andan buscando, preguntándole a los pacientes, a los familiares, si tienen algún problema, si están satisfechos con el servicio que están recibiendo, si se llega a morir algún paciente, preguntan si consideran que la atención que le brindaron fue la correcta, les dicen que tienen posibilidad
de demandar, de quejarse, de iniciar procedimientos legales o institucionales para que se analice el acto médico, se los llevan a sus oficinas, despachos jurídicos muchas veces para iniciar este tipo de relaciones perversas en contra de los médicos y de las instituciones de salud. Entonces es un tema multifactorial. Así es. Digamos, no es una sola causa lo que ha generado el tema de la medicina defensiva, pero es un tema que lo vemos cada vez más frecuente en la prestación de los servicios de salud. Lo pudiéramos decir como algo banal con los hipocondríacos, porque no se conforma, o sea que no está enfermo y le doy placebo o le doy una medicina cualquiera y no quiere, entonces tengo que darle más para que ese cliente, por decirlo así, este paciente quede satisfecho porque tiene otro problema, pensándolo de esa forma. Pero por el otro lado, todo esto que nos comenta, se desgrana todo un sistema jurídico perverso que se veía mucho más en Estados Unidos, lo vemos mucho más en Estados Unidos, en Europa. ¿En qué momento empieza a permear aquí en nuestro país? Yo creo que desde la última década del siglo pasado, desde la última década y dijéramos las últimas 2 décadas, se ha crecido de manera inusitada. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita que mencionas el tema de este fenómeno allá, pues hay estados completos donde no hay, por ejemplo, ginecobstetras o no hay ortopedistas. Y entonces la población de ciertos estados tiene que irse a atender a otros lugares porque es imposible que haya un médico que los atienda, porque por el número de demandas tan importantes que hay en contra de este tipo de especialistas. Es el miedo de muchas maneras, sería lo primordial, es el temor a que me vayan a acusar de algo y termines incluso hasta perdiendo la cédula profesional. Dijéramos, ¿qué tiene de vulnerable un médico cuando presta servicios de salud? Pues arriesga en caso de una insatisfacción del paciente, muchas veces, y la mayoría de las veces hay que decirlo, injustificadas, simplemente con un ánimo muchas veces de tipo lucrativo, pero ¿qué arriesga el profesional de la salud? Pues arriesga los valores más importantes que puede tener, como pueden ser su prestigio, su reputación, su honra, de ser calificado como negligente o imperito, o algunos adjetivos que se han utilizado incluso de manera peyorativa. Arriesga su patrimonio porque le reclaman siempre cuestiones de reparación del daño, de indemnizaciones, y entonces tiene que responder con su patrimonio. Le pone en juego también su estabilidad emocional, tanto personal como profesional, como laboral, como familiar, como social. Si un tema de esta naturaleza se hace mediático, pues entra en juego toda su estabilidad en todos los ámbitos y a cualquier lugar que va, pues va a sentirse discriminado, va a sentirse afectado desde el punto de vista de su honor, de su reputación, de su prestigio y de la forma en cómo lo ven los demás. Y eso, por supuesto, que le genera un daño moral también. Hay un síndrome que ya habíamos visto, y si no lo vamos a ver, el de Sócrates forense, que son toda la afectación que puede tener un médico que se ve involucrado en un tema de una demanda, una queja médica, y le afecta de manera inusitada. Hay médicos que han atentado contra su vida al verse involucrados en un tema de mala práctica médica o al verse acusados de un tema de mala práctica médica. Hay médicos que han dejado de ejercer la medicina o que ya no quieren atender pacientes y se dedican a la administración de los sistemas de salud o de instituciones de salud. Hay médicos que ya no operan a cierto perfil de pacientes, que los rechazan de entrada, que ya hay una selección de pacientes que yo voy a atender. Si el paciente no me firma los consentimientos informados, si no acepta los procedimientos que yo le propongo, simplemente pues no lo atiendo. Entonces ya empieza a haber una selección también del paciente o de a quién voy a atender como médico. Y eso también empieza a generar
una insatisfacción por parte de los pacientes. Es una situación, como le decimos, multifactorial y genera una serie de fenómenos indeseables en todos los aspectos, muchas veces porque el paciente pues ya tiene más conocimiento de los temas médicos. Anteriormente el paciente pues partía de una relación de confianza, donde él era desconocedor de la parte médica y acudía al médico porque él era el experto. Entonces había una relación de confianza y supeditado al experto. Pongo mi vida en sus manos y lo que me dé, lo que me haga, está bien porque yo confío en usted. Así es, pero cuando ya el paciente tiene acceso al conocimiento popular, donde en redes sociales se comentan estos temas, donde en medios de comunicación hay muchos programas médicos, donde en internet puede uno buscar cualquier situación, donde hay médicos y hay programas médicos que vas poniendo tú tus síntomas y signos que padeces y el programa te va diciendo qué enfermedades tienes, qué padecimientos, qué síndromes, cuál es el tratamiento que debes de tomar, qué alternativas de tratamiento pueden existir para ti. Ajá. Entonces cuando tú llegas al médico ya no llegas en una relación de confianza, ya llegas en una relación donde pones a veces a prueba al médico a ver si está actualizado, a ver si conoce la tecnología más moderna en determinado padecimiento o en determinado diagnóstico o tratamiento. O la medicina más innovadora. La medicina más innovadora, más revolucionaria, y entonces el paciente ya llega no en una situación donde va a recibir la atención de su médico y se va bajo un esquema, una relación de confianza a acoger a lo que le recomiende y le indique su médico. No, ya va a cuestionar el actuar del médico en cuanto a su diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a las alternativas que tiene para tratarlo, y ya le va a pedir muchas veces o le va a exigir incluso que le realice tal o cual estudio diagnóstico o que le, como ya decíamos, que le realice tal o cual procedimiento, o a veces ya, incluso ya nada más quieren que les dé la receta para que vayan a la farmacia a que les ministren el medicamento o el tratamiento que ellos ya muchas veces ya le tratan de imponer al médico. Entonces, en una relación de ese tipo ya se vuelve muy difícil, se vuelve conflictiva, donde el paciente en la creencia de que está actuando en ejercicio de sus derechos, por ejemplo, a la autonomía, a decidir de manera libre si se somete o no se somete a un procedimiento médico quirúrgico, de que puede participar en las decisiones médicas, de que debe estar plenamente informado de todo lo relacionado con su diagnóstico, sus alternativas de tratamiento, su evolución, las secuelas que pueda tener, todo lo relacionado con su estado de salud y todo lo que le proponga el médico. Bueno, pues entonces empieza una relación ya demandante hacia el prestador de servicios de salud. Casi coaccionando, ¿no? Sí, muchas veces. Y entonces el médico pues ya se siente, cuando llega un paciente de esta naturaleza, pues ya se siente en una situación difícil de atender, de manejar, con temor a si le hago o no le hago o no hago lo que el paciente tiene, pues entonces voy a generar insatisfacción, voy a generar quizá va a ser motivo de demanda o de reclamo médico, incluso de que pueda iniciar un procedimiento a nivel institucional o a nivel jurisdiccional, o que pueda ir a los medios masivos de comunicación. Ese es otro tema. Los medios masivos de comunicación pues acogen este tipo de casos de una manera... Este amarillismo que se da. Hace un amarillismo y dan este tipo de noticias, pues son muy proclives a propagar este tipo de noticias de manera masiva. Sensacionalismo, ¿verdad? Sin investigar realmente previamente si el acto médico o el resultado de ese acto médico
tiene fundamento, o la queja tiene fundamento, si el médico actuó bien o actuó mal. Si hay que reconocer que los médicos no están obligados a resultados, Ajá. que ellos están obligados a medios, significa a brindarle al paciente todo lo que esté a su alcance, lo que la medicina ponga a su alcance en el lugar o institución determinado para beneficio del paciente. Pero también hay que reconocer que todos los procedimientos médicos o quirúrgicos implican riesgos per se. La medicina es así, implica todo procedimiento, desde el más sencillo al más complejo, implica riesgos. Si el paciente no asume esos riesgos y no los conoce previamente, pues entonces se presta a una insatisfacción, a veces injustificada, porque pues es un riesgo inherente, pero si no, simplemente a veces con un ánimo muchas veces lucrativo, pues puede iniciar una queja o una demanda, hacer efectiva su derecho de expresar sus insatisfacciones en relación a los servicios que está recibiendo y pretender indemnizaciones o reparaciones del daño. Si si el resultado de la atención médica no es el deseable, no es el esperado, pues es motivo para que pueda iniciar una queja, muchas veces injustificada. La gran mayoría, lo tengo que decir, de las quejas, de las demandas, de las denuncias en contra de los médicos son injustificadas por el desconocimiento que tienen de todo lo que estamos ahorita comentando. Esta multifactorialidad que se ha dado, vemos que la medicina defensiva es como si estuviera cicateada desde diferentes puntos, hablando desde las aseguradoras, hablando desde los pacientes, hablando desde las mismas instituciones, hasta donde también el exigirte rendimiento o estadísticas o trayectoria impecable, intachable en una institución, también te obliga a trabajar a la defensiva en siendo médico. Bueno, por ejemplo, en el sistema público de salud o de seguridad social, los médicos tienen que cumplir con cuotas de atención de pacientes. Así es. Un médico, por ejemplo, de medicina familiar tiene que atender un promedio de 30 pacientes al día. Y a cada paciente debe de correr todo su protocolo de atención, donde si es por primera vez le tiene que hacer una historia clínica, y la historia clínica es un interrogatorio del paciente de todo lo que el padecimiento que lo lleva a consultar los servicios de salud, más toda su historia, todo el historial clínico que tiene personal y familiar, que puedan darle luz al médico de cuáles son los probables o lo que pueda formar su criterio médico de qué es lo que pueda tener el paciente. Después viene la exploración clínica, donde tiene que revisar al paciente en cuanto a la integridad de su cuerpo, de su salud, para buscar esas respuestas que médicamente le puedan dar elementos para establecer un diagnóstico. Y después de que tiene ya los elementos necesarios para establecer un diagnóstico, pues tiene que llevar a cabo su propuesta de tratamiento. Pero para que pueda llevar esto tiene que hacer todo, documentarlo. Entonces, a veces hemos visto de que los pacientes llegan a los consultorios y mientras que les están platicando al médico, el médico ya ni los puede ver porque tiene que estar escribiendo todo lo que el paciente le está refiriendo, donde la exploración clínica a veces tiene que ser muy rápida porque si no, no le da tiempo de atender al resto de sus pacientes. Donde incluso a veces ya ni hay exploración. Donde a veces los limitan también por políticas institucionales a realizar ciertos procedimientos diagnósticos como estudios complementarios para establecer su diagnóstico, donde les impiden a veces también referir a los pacientes con
médicos especialistas o subespecialistas para analizar mejor el padecimiento que tiene el paciente. Entonces, se vuelve una situación, dijéramos, una práctica indeseable de que este tipo de situaciones que tenga que cargar con cuotas de atención del paciente, pues se vuelve en una vulnerabilidad, también genera una vulnerabilidad para el médico, porque si no corriste todo el protocolo con ese paciente, si omitiste un paso, pues el día que ese paciente presente una inconformidad y se analice tu acto médico, pues van a poder señalarte que pudiste haberte saltado un paso y que no actuaste conforme a lo que es la buena práctica médica. Y entonces, eso sí va en las estadísticas. En las instituciones públicas sí lleva una de estadística de las quejas que hay por el de los pacientes en cada médico. Máxime cuando están ya como hablando del IMSS o del ISSSTE, que ya están en un consultorio tal, ya saben qué médico les toca y a veces tienen años ahí en esos consultorios los médicos. Entonces, sí. Está más complicado, está más difícil. Y está la otra parte donde ya me dio mi receta, voy, y si no hay la medicina o tal, pero ahora se les da mucho de revisar en internet a ver qué medicina me dio y para qué sirve y qué sí me va a curar lo que me dijo que me va a curar. ¿Hasta dónde también eso influye en esta desconfianza que lleva precisamente a la defensa de la medicina defensiva? Eso ya es imposible de erradicar, licenciado. Bueno, pues precisamente como los prestadores de servicios de salud, sobre todo en instituciones públicas y seguridad social, están tan limitados en cuanto a los recursos, en cuanto a los insumos, a las posibilidades que tienen para poder ejercer su práctica médica conforme a lo que dicta los buenos principios de la práctica médica, pues a veces el paciente pues ya sale y si no te mandaron a hacer estudios, pues entonces empiezas a desconfiar y empiezas a buscar información en internet o en algún otro medio de cuál es la forma de diagnosticar o tratar un padecimiento como el que tú tienes. Y entonces o ya como buscas, el que crees que tienes. O como el que crees que tienes, porque pues a veces doctor Google le creemos más que a nuestros propios médicos que se dedican de cuerpo y alma a la medicina. Y que tienen tantos años estudiando, digamos. Y que por supuesto, sabemos que los médicos son de los profesionistas que más años tienen que estudiar para poder llegar a ser médicos y más años tienen que estudiar para llegar a ser especialistas y que tienen hoy en día obligaciones como de certificarse, que es acreditar a través de congresos, de cursos, de estudios, de actualización, que se encuentran capaces y capacitados, actualizados en el momento indicado para poder prestar los servicios conforme a lo que la buena práctica médica exige en un lugar y momento determinado. Y ya les dan las acreditaciones. Por ejemplo, a los médicos se les exige poner a la vista en sus consultorios todas sus credenciales que los acrediten en el legal ejercicio de su profesión y especialidad. Tú vas a un despacho de un arquitecto o de un abogado o de cualquier otro profesionista y pues muchas veces no ves el diploma de que es médico, el diploma de que es especialista, su certificación vigente, los documentos de su consultorio, de que tenga un aviso de funcionamiento y de que exista un responsable sanitario del lugar donde se encuentra. Tú no necesitas nada de eso. En cambio, tratándose de servicios de salud, pues tú puedes ir a un consultorio y tiene que tener a la vista del público en general, de todos sus pacientes, todos esos documentos, no nada más de que es médico, sino de que está actualizado y a la vista. Entonces es un tema muy interesante que también los hace vulnerables. Hay una situación que por aquí leyendo, que digo que siempre me deja tarea, yo me encontré y decía que también uno de los inconvenientes muy serios es el aumento desorbitado del costo de la medicina. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, si el médico en un afán defensista le hace caso al paciente y entonces pues para que
evitar, si llega a demandarlo, sea su caso, su atención médica analizada y pueda ser reprochada por alguna situación, pues entonces me voy a proteger y voy a hacer estudios que de manera ordinaria no le realizaría. Pues a lo mejor sí, con una placa de rayos X puedo establecer un diagnóstico. Bueno, pues a lo mejor no le voy a pedir una placa de rayos X, le voy a pedir una tomografía, o a lo mejor le voy a pedir una resonancia magnética, que son estudios mucho más complejos, que si bien es cierto tienen un grado mayor de capacidad diagnóstica, pero pudieran resultar innecesarios para un diagnóstico, dijéramos, del padecimiento que pueda presentar ese paciente. Para protegerme a lo mejor y estar cierto y certero del diagnóstico, pues a lo mejor voy a interconsultar a otro especialista para que revise tal o cual situación del paciente y entonces lo mando para allá. Todo eso va encareciendo los servicios de salud. Si en lugar de hacerle un estudio que es una placa de tórax simple, le mando a hacer una resonancia magnética, pues el costo entre una y otra es abismal. Es exponencial el aumento que tiene el costo. Entonces estoy encareciendo los servicios de salud. Si le estoy dando medicamentos de última generación, porque él ya escuchó en internet o en un programa televisión, radio, de medios de comunicación, que ya salió el último medicamento para tratar tal o cual padecimiento, a lo mejor y no me aplica, pero yo quiero que me prescriban ese medicamento. Bueno, todos los medicamentos innovadores de última generación, su costo es muy alto. Entonces, a lo mejor me pudieron haber dado un tratamiento con un medicamento muy accesible que hubiera sido, que no hubiera encarecido la salud. No, pero por el capricho de que no me vaya a demandar, porque como el paciente ya conoce y sabe, sí. Entonces pues le voy a mandar el medicamento de última generación, que es carísimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encareciendo los servicios de salud. Y eso repercute primero en la institución. Si estamos en una institución pública, pues le repercute a la institución y quizá al Estado en caso de que sea financiamiento público. Pero si es de financiamiento privado, si estamos en una institución privada, bueno, pues puede ser que me afecte el bolsillo. Ajá. Pero a lo mejor ahí los pacientes son más prudentes. Cuando les afecta el bolsillo, son más prudentes en requerir este tipo de estudios de última tecnología o de medicamentos de última generación. Entonces, pero cuando llegan a través de una compañía aseguradora donde saben que hay un tercer pagador, entonces, bueno, pues ahí sí quiero lo mejor y quiero lo máximo y quiero el mejor tratamiento, el más innovador, aunque a lo mejor yo no lo necesite o no lo requiera. ¿Por qué? Porque no lo voy a pagar, lo va a pagar una compañía aseguradora. Pero ¿qué estoy generando? Pues también un efecto indeseable, porque las compañías aseguradoras, al ver que el ticket de prestación de servicios de salud va creciendo, cada vez por un padecimiento, por a lo mejor la atención de un padecimiento sencillo, como pudiera ser una gripe, ajá, el ticket entre prestación de servicios profesionales, entre estudios complementarios de diagnóstico y entre el tratamiento médico, pues a lo mejor me lo encareció exponencialmente. Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor lo va a pagar, pero después lo va a repercutir, porque todo ese dinero que paga las compañías aseguradoras o los terceros pagadores, pues lo van a repercutir el día de mañana también en el incremento de sus pólizas de seguro de gastos médicos o el seguro que tenga el paciente. O si es una institución que le dé servicios de salud a sus derechohabientes, a sus empleados, a sus trabajadores, pues cada vez se les va a encarecer más la salud y el día de mañana va a ser imposible que puedan soportar el gasto que representa el gasto de salud, tratándose de procedimientos de medicina defensiva. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues van a tener que iniciar
a restringir servicios y restringir atenciones, restringir medicamentos. Por eso es que salieron los medicamentos similares o genéricos. Y es que también... Tratando de disminuir costos. Pero ahorita recordé algo que sucedió dentro de mi familia y viene a colación este encarecimiento de la medicina, de la medicina y de la práctica médica, porque de repente las mujeres, nos sucede mucho más a las mujeres, una cistitis, sabes que no puedes, bueno, también a los hombres, estar con ella, una infección que se te vaya al riñón o a la vejiga es algo terrible, y de repente te sucede un día que es feriado y no hay consultorios abiertos o no hay médicos, y de repente se te ocurre meterte a una clínica privada y de inicio son 5,000 pesos de depósito para entrar a una clínica. Y no estamos hablando de una clínica muy grande, ¿no? 5,000 pesos de depósito. A ver, ¿cómo para qué? No, es que se necesita hacerle estudios, pero estudios y prácticamente los síntomas. Y en las mujeres que se da mucho estos padecimientos, pues de alguna forma sabes de qué se trata, pero en estos estudios, antes de recetarte o diagnosticarte algo, pues ya se fueron los 5,000 pesos de depósito. Y entonces este encarecimiento a veces parece de risa, pero llega a suceder esto que comenta y que no sabíamos, sucede precisamente por esta situación. El no te diagnostico antes o no te doy nada antes, porque qué tal si me demandas a mí como clínica o como institución. Es que lo que pudiera haber sido antes muy fácil, por ejemplo, un diagnóstico clínico que no te necesitan muchas veces que hacer incluso estudios de laboratorio, de gabinete, todos estos estudios complementarios para el diagnóstico o de apoyo para el diagnóstico, porque de acuerdo a la experiencia del médico, de acuerdo a tus signos, de acuerdo a tus síntomas, él ya puede establecer que con un grado alto de precisión que tú tienes un diagnóstico, por ejemplo, de cistitis, y entonces pudiera ya indicarte un tratamiento, a lo mejor el habitual, que también es relativamente económico, y mandarte a tu casa. Bueno, pues es que si resulta todo bien, pues qué bueno, y no hubo ningún problema. Pero imagínate en ese mismo caso que tú llegas con un tema que piensas que es cistitis porque eres recurrente en ese tipo de padecimiento, y resulta que no tenías una cistitis, tenías otro tipo de padecimiento, y entonces el médico, por no haber hecho esos estudios, por no haber interconsultado a un especialista, entonces el día de mañana tú te vas y resulta que no te aliviaste, que no te recuperaste la salud, tienes que regresar, y entonces, pues te hacen ahora sí estudios ya más profundos y establecen que tienes otra cosa, que no tenías la cistitis que tú comentas, ya tenías una enfermedad de otra naturaleza. Entonces, ¿cuál sería tu reacción? Pues la reacción, dijéramos, normal, tendría que ser, pudiera ser entender al médico de que, pues el médico como ser humano también tiene posibilidades, y la medicina como no es una ciencia exacta, posibilidades de haber un margen de error. Si bien es cierto, siempre se espera un servicio profesional, pues existe dentro de los servicios de salud, dentro de la atención médica, márgenes de error que son medibles, ¿no? Y en esta situación, si tú llegaras y te dicen, sí, perdón, nos equivocamos, no tiene usted cistitis, tiene este padecimiento, ¿cuál pudiera ser tu reacción? Pues desde una situación responsable, de decir, ok, pues denme el tratamiento que ahora me corresponde y vamos a iniciar y normal, como muchas veces sucede, o la mayoría de las veces sucede, pero también hay personas que entonces ya ven en todo un problema y ya nada más están esperando ver una situación de esta naturaleza y empiezan a cuestionar y de manera ya a criminalizar al acto médico, donde, oigan, no, y usted se equivocó, y usted me hizo esto, y me hizo perder tiempo, y me hizo gastar dinero, y capaz que me hubiera pasado esto o aquello. Entonces empieza una relación ya tirante entre el paciente y el médico, donde ya empieza, se antepone el reclamo a una
relación sana, una relación de comunicación, donde ya incluso el paciente ya no permite la comunicación, ya llega a exigir, donde muchas veces llega acompañado de familiares, sí, claro. llega acompañado de familiares con una actitud ya temeraria hacia el personal de la salud, agresiva incluso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues entonces las instituciones de salud o los servicios de urgencias, pues ya no privilegian la clínica, lo que tendría que ser comúnmente, sino para evitar que el día de mañana tú puedas llegar en una situación de esta naturaleza o que ese margen de error ya sea mínimo, pues entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues cualquier problema que venga bajo estos circunstancias, pues tienes obligación de hacerle estudios de laboratorio, estudios de gabinete básicos y dependiendo cómo evolucione, de mantenerlo en observación un número de horas y dependiendo cómo evolucione, ya puedes mandarlo a su casa o puedes mandarlo a un hospital o a un tratamiento, etcétera. Pero ya no es tan fácil así. Si ya llegas a una institución, pues ya la institución tiene mucha responsabilidad de si sucede algo indeseable con tu salud. Entonces, por eso, pues va a tomar todas las medidas de precaución para evitar que el día de mañana, si se presenta esa eventualidad, pues tú puedas ejercer acciones legales y entonces a lo mejor puedes pensar que puedes sacarle incluso hasta cantidades millonarias, como hoy en día sucede. Como hoy en día sucede, pero mientras tanto toda esa responsabilidad y toda esa protección pues va pagadera del bolsillo del paciente y es donde dice, wow, qué terrible tener que haber llegado a una situación como esta, solamente por la protección de... Pero bueno, eso es lo que sucede. ¿Cuáles serían los rasgos positivos de la medicina defensiva? Bueno, yo creo que hay un estudio, por ejemplo, de un comisionado nacional de la Comisión Nacional de Arbitraje Médica, el doctor Tena Tamayo, que hizo incluso una publicación muy interesante de cómo combatir a esta práctica indeseable, que es la medicina defensiva. Y coincido con él en el sentido de que lo primero que se debe de hacer para evitar este tipo de prácticas, que son, como decimos, pues indeseables desde todos los aspectos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, hacer que exista una relación entre paciente y médico con una comunicación clara, abierta, sana, transparente. Entonces, debe haber una comunicación sana entre quien presta el servicio de salud y quien recibe los servicios de salud. Siempre hay que abonar a ese punto. Segundo, que el médico siempre alinee su acto médico a lo que establece los principios científicos y éticos de la buena práctica médica, lo que se conoce como la lex artis ad hoc, es decir, lo que la literatura médica recomiende para atender, para diagnosticar el padecimiento que el paciente pudiera presentar en determinado momento. Por otro lado, que cada parte conozca y respete sus derechos y obligaciones, y que los conozca y que los cumpla, porque el paciente, si bien es cierto, tiene derechos que en algún momento quizá eran desconocidos para él y ahora ya cada vez son más, se difunden más y los puede ejercer, pero no nada más es ejercer los derechos, también las obligaciones. De las que hemos hablado aquí en los programas. Y también el médico, Ajá, que conozca cuáles son sus obligaciones para con el paciente y cuáles son sus derechos y los ejerza de una manera sana. Y entonces que viendo estos 4 puntos, consideramos que puede establecerse una absoluta corresponsabilidad en cuanto a la atención médica. Hemos reconocido que para que exista éxito en los servicios de salud,
tiene que poner ambas partes su granito de arena. Los pacientes tienen que poner de su parte, en el sentido de informar a los médicos todo lo que está relacionado a su padecimiento, a su historia clínica, a lo que sienten, a todas las enfermedades concomitantes que puedan tener. Por su parte, el médico pues debe de actuar conforme a la buena práctica médica, y ambos deben buscar un objetivo común, que es el beneficio del paciente, recuperar la salud del paciente o mantener la salud del paciente. En ese sentido, cuando ambos se enfoquen en este punto, sin otro tipo de situaciones donde busquen otros tipos de intereses por parte del paciente, de estar analizando el caso para, si se equivoca el médico, poderle hacer un reclamo y eventualmente incluso hasta poder obtener algún tipo de reparación económica, o del médico también de que su actuar médico no sea sesgado por temas institucionales, por temas económicos, por temas de cubrir cuotas también en las instituciones en las que prestan sus servicios, y de esa manera podríamos contribuir todos a eliminar este fenómeno de la medicina defensiva y de promover lo que se ha denominado una medicina asertiva. Casi me respondió lo que tenía pensado preguntarle, porque le iba a preguntar la radicalización en ambos sentidos, tanto del paciente como del médico. ¿Cuál sería esto que nos acaba de mencionar, o todavía puede haber más al radicalizar esta posición de la medicina defensiva, o en dado caso el paciente tratando de perjudicar al médico? Bueno, hemos visto ya casos de donde se radicaliza ambas partes, una posición indeseable, no sana para una relación médico-paciente, donde el paciente, desde que llega al consultorio, a veces ya llega a imponer su voluntad, llega a imponer su criterio, llega a imponer la enfermedad que tiene, llega a imponer el tratamiento que necesita. Eso es indeseable. Por otro lado, pues también el médico, que en un actuar defensista, pues cuando ve a un paciente de esta naturaleza, pues ya ni lo atiende, lo deriva a otro profesional de la salud, o lo deriva de inmediato a otra institución de salud, donde puede también caer en una situación complaciente y cubrir los requerimientos que el paciente le exija, o las exige, satisfacer esas exigencias que le presente, o entrar en un punto totalmente a la defensiva, donde a veces ya ni siquiera te voy a ver, donde ni siquiera te reviso, simplemente de inmediato te hago una orden para que te vayas a hacer una batería de estudios que puede resultar muy cara y que puede resultar muy larga, y cuando tengas esos estudios, entonces regresas. Y entonces puede radicalizarse. ¿Qué se está haciendo? Pues se está actuando sin confianza. El elemento, el ingrediente esencial de una relación médico-paciente es la confianza. Cuando no existe la confianza, es mejor cambiar de médico, cambiar de institución. Y el médico también, en el ejercicio de sus derechos, puede también no atender a un paciente. Recordemos que también el médico tiene su derecho de objeción de conciencia. Y si tú llegas a imponerme, yo tengo todo el derecho de no atenderte bajo esas circunstancias. El médico es el profesional de la salud y el que debe de establecer todo lo relacionado con el diagnóstico y el tratamiento. Si el paciente llega a imponer, el médico, en el ejercicio de su derecho de objeción de conciencia, puede rechazar atender a ese paciente, y lo hacen ya muy común. Y yo les decía que buscando no había muchas estadísticas al respecto, y sin embargo me interesaba saber lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos. Y por aquí, hablando de Europa, hablando de España sobre todo, el 69%
de los participantes, hablando de la encuesta con médicos, pero igual a puerta cerrada, reconoce practicar medicina defensiva de forma habitual. El 75% eran médicos de familia cuando los separaban por nivel asistencial, hablando de esta situación, que no solamente sucede en Europa, sucede en México, pero lo increíble y lo preocupante es que no haya estadísticas. Y entonces, si no hay estadísticas, ¿cómo se puede hacer una evaluación que sea, que la podamos entender la mayoría de los pacientes para poder poner nuestro granito de arena en esta situación? Porque vaya que la forma de actuar de los pacientes es lo que lleva a crear esta situación de la medicina defensiva. Pero si no sabemos de estadísticas y por ende no obtenemos un resultado que queremos ver o palpar, ¿cómo podemos ayudar a erradicarla, licenciado? Bueno, pues haciendo lo que estamos haciendo, difundir los derechos y obligaciones de cada una de las partes, porque a veces, si no conoces bien tus derechos y cuáles son tus obligaciones y limitaciones que tienes, pues a veces los pacientes exigen de más, exigen cosas. A lo mejor para mí pudiera ser natural exigirle a un médico que me recete el último medicamento que ha salido para el tratamiento de tal enfermedad, o el último antibiótico. Estos antibióticos de última generación que son carísimos para atender a lo mejor una infección sencilla. ¿Por qué? Pues yo quiero que me den lo mejor que hay. Si no conozco yo mis derechos y mis obligaciones, si no conozco cómo se desarrolla el acto médico, pues entonces puedo yo pedir cosas desproporcionadas, puedo pedir cosas caprichosas. Entonces, si yo conozco y respeto también, confiar en los médicos, en buscar que sean médicos éticos, que sean médicos certificados, eso nos da una garantía de que el médico va a actuar en beneficio del paciente sin injerencias de otro tipo también. Para eso también existe la segunda opinión. Si tengo dudas de el diagnóstico o el tratamiento que me indicó un médico, pues sin pelearme, sin entrar en una situación de discusión, puedo ejercer mi derecho a la segunda opinión, incluso a la tercera opinión o a las que yo desee. No tengo que conflictuarme con mi médico porque él haya pensado de una forma y yo haya pensado de otra, y yo piense de otra, y a lo mejor haya otro médico que piense de otra. También un tema muy interesante es que entre los médicos hay mucho celo profesional, y siempre cuando vamos con otro médico, a veces hasta por ganarse a un paciente, te pueden hablar del mal del primer médico. Así es. Y de lo que te recetó, y de lo que te indicó, y de lo que te hizo. Hay que promover la ética médica entre los propios profesionales de la salud, entre las propias instituciones de salud, porque es muy común que te cambias de institución y te hablen muy mal de manera rutinaria, por decirlo así, de la institución o de lo que te hicieron anteriormente. Mientras que los médicos no se den cuenta que están generando un fenómeno indeseable que les repercute y les perjudica a ellos mismos, pues seguramente lo van a dejar de hacer. Para eso hay que promover hoy en día la ética médica, los códigos de conducta entre los médicos, porque es la única forma del buen actuar, de exigir el buen actuar y de que respeten el buen actuar, y de que se conduzcan de manera ética para evitar este tipo de prácticas que, sobre todo desde el punto de vista ética, son indeseables. Y queridos amigos, son tan indeseables. Una vez que de la mano del CEO de Médico Legal hemos aprendido de qué se trata la medicina defensiva, una vez que hemos reconocido y que hemos conocido muchos, porque muchos no lo conocíamos a fondo este tema, pues estar conscientes de lo que sucede y hasta dónde también la participación que tenemos como pacientes en esta situación. Como nos ha mencionado el licenciado, hay factores múltiples en una situación como esta, pero la principal pues depende también de los pacientes, ¿verdad? Y en este caso, como decía, casi para cerrar, de la ética médica, el confiar en el médico
pero partiendo de la premisa que el médico va a actuar con ética en referencia a nuestra salud, a nuestro cuerpo y sobre todo también a la cuestión económica, que muchos sí son conscientes y saben de que, bueno, porque te voy a recetar tal o cual medicamento que te va a lastimar en tu bolsillo, sabiendo que la situación económica es difícil, te receta múltiples opciones para ese tratamiento. Y ahí también hay que reconocerlo, hay muchos y son en su mayoría, ojalá sigamos así. Para cerrar ya, licenciado, ¿qué les deja de tarea aquí a quienes nos miran cada martes? Porque vaya que están contentos con la situación, el aprender sobre derecho médico, sobre derecho sanitario, que no es un tema tan fácil, pero no es tan conocido. ¿Qué les deja de tarea ahora? Pues yo creo que como todos somos pacientes en algún momento de nuestra vida, muchas veces somos enfermizos y tenemos que recurrir frecuentemente a los servicios de salud. No perdamos esa relación de confianza, esa buena comunicación que debe haber con nuestros médicos, con los prestadores de servicios de salud. Esa es la base para que ellos puedan ejercer de manera saludable, por decirlo así, los servicios que nos van a proporcionar. Si yo quiero recibir una buena atención médica, tengo que aprender primero a ser buen paciente. No puedo llegar a exigir, no puedo llegar a imponer, no puedo llegar en una conducta defensiva. No me puedo... Y desconfiada. Y desconfiada, es correcto. Tengo que permitirle al personal de la salud que desarrolle su trabajo y que me explique también, eso es otro tema, en ejercicio de los derechos que tenemos como pacientes, pedirles todas las explicaciones que sean necesarias, que nos clarifiquen cualquier término, cualquier concepto, cualquier duda que tengamos en cuanto a lo que nos están diciendo, porque pues como pacientes somos ajenos a la medicina y a los términos técnicos médicos, entonces podemos tener muchas dudas. Tenemos ese derecho, tenemos que saber que tenemos ese derecho de ser plenamente informados de manera clara, veraz, oportuna y suficiente de todo lo que tiene que ver con los servicios de salud que nos están proporcionando. Hay que entender que la medicina no es una ciencia exacta, que existen riesgos dentro de la medicina y que todo procedimiento médico, quirúrgico, por muy sencillo que sea o muy complejo, implica riesgos y que esos riesgos tienen que ser conocidos para poderlos asumir y que el médico traslade ese riesgo en el paciente en función a esa buena comunicación, y si yo ya como paciente lo asumí y se verifica ese riesgo, pues no tengo por qué irle a reclamar al médico o a la institución de la salud ese resultado indeseable, porque dentro de la medicina existe ese factor que no siempre va a darse el resultado esperado o deseado. Hay un factor que es un evento aleatorio. Esa situación significa que no se puede siempre esperar un resultado cierto en un determinado caso. Lo que me puede hacer bien a mí le puede hacer mal a otra persona en iguales de circunstancias o en el mismo lugar. Entonces, tenemos que entender que para que existan relaciones sanas debe haber una buena comunicación, y yo promuevo en todos los ámbitos el respeto a los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Creo que en ese sentido podríamos todos, cuando seamos pacientes o los prestadores de servicios de salud, buscar relaciones sanas y promover lo que decimos la medicina asertiva, no la medicina defensiva. Y aprovechamos también para que no se mediquen de acuerdo a lo que encuentran en el doctor Google, porque es muy peligroso, ¿no? Los síntomas que pudiéramos creer tener tal vez no pudieran estar por ahí enmascarando algún problema mayor y nos vamos a lesionar en vez de ayudarnos, y aparte de lesionar el bolsillo, porque también es otra cuestión.
Queridos amigos, eso lo va para los hipocondríacos, ¿verdad? Porque hay muchos que les encanta estar buscando y a veces ya de tanto leer los síntomas se los asumen como tales, ¿verdad? Eso también pasa. Conozco algunos, queridos, por eso. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué nos va a hablar el siguiente programa? Yo anoté lo del síndrome de Sócrates forense. Ese se me hace muy interesante, no lo había escuchado y estaría muy interesante que lo tratara. Para saber, no vemos a los médicos como pacientes, nosotros no lo asumimos como tal, ¿no? Entonces también como que nos dejó ahí una espinita clavada. Y bueno, es que cuando somos pacientes y vamos con un médico, no lo vemos como persona humana, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, sino lo vemos como un prestador de servicio. Y es una persona que también, ante una situación de un reclamo injustificado o de que estamos criminalizando como sociedad la práctica médica, el acto médico, estamos afectando también los servicios de salud en nuestro propio perjuicio. Así es. Porque ya cuando nos reciben los médicos, ya nos reciben a la defensiva también. Entonces, no podemos seguir promoviendo este tipo de prácticas y vamos a ver la próxima semana este síndrome de Sócrates forense, de todo lo que le afecta a un médico verse involucrado en un tema de carácter legal. Pues queridos amigos, ahí queda la invitación para el próximo martes y para mañana tenemos miércoles de criminogénesis. Ya saben que los miércoles de criminogénesis aquí con todos los temas muy innovadores en ciencias penales, queridos amigos, en criminología, de la mano como siempre del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Los miércoles de criminogénesis los esperamos mañana. Hoy agradecemos que hayan estado pendientes del programa acompañado del CEO de Médico Legal, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Salud y justicia. Vaya, queridos amigos, que cada semana aprendemos mucho más. La medicina defensiva, la parte que nos toca como pacientes, que creo que es de la par, es 50-50 médico y paciente, y vamos a poner la parte que nos toca. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de todos los que integramos el programa, aquí desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Más que Leyes, Educando la Conciencia, gracias y nos vemos mañana. Gracias. Encantado.